Colombianos, Wilson Arias arremete contra el señor Carrasquilla y la señora María Fernanda Cabal. Resulta que el senador Wilson Arias dice que solo bastó que llegara Carrasquilla a la Junta Directiva del Banco de la República y ahí comenzaron a subir las tasas de interés. El senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, nuevamente arremetió contra las altas tasas de interés o usura de los bancos, esta vez desde la llegada del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al Banco de la República. La demora fue que llegó Carrasquilla al Banco de la República y decidieron empezar a subir las tasas de interés. ¿Así es como apoyan la reactivación? El senador Wilson Arias es uno de los principales críticos del sector financiero en Colombia y sus múltiples denuncias sobre las trampas de la banca en las tasas de interés han llegado hasta la Superintendencia Financiera. Desde la llegada de la pandemia por el COVID-19 y la crisis económica que generó la suspensión temporal de la mayoría de actividades económicas, el gobierno anunció medidas de alivio para los pequeños y medianos empresarios. Las medidas consistían en unos supuestos alivios para que accedieran a créditos que facilitaran sostener la operación y la nómina de los empleados durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, según las investigaciones del senador Wilson Arias, tales alivios fueron la realidad un atraco financiero. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque estos créditos se convirtieron en un dolor de cabeza para estos empresarios. De acuerdo con las denuncias de Arias, los bancos incrementaron significativamente las tasas de interés durante el tiempo de pandemia, por lo que tales alivios en realidad venían con una gran carga de interés para el empresariado. Esto no habría sido regulado por la Superintendencia Financiera, por la que Arias presentó la denuncia de cientos de casos ante la misma superintendencia varios meses atrás. Hoy, tras la llegada del exministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla al cargo de codirector del Banco de la República, Arias denuncia que nuevamente estarían incrementando las tasas de interés. En solo 2 meses las tasas fueron incrementadas en 75 puntos, algo contraproducente para la reactivación económica pero beneficioso para la banca. El senador Wilson Arias escribió en su cuenta de Twitter y ahí es donde colombianos tenemos que abrir bien los ojos a la hora de solicitar un crédito porque realmente los intereses están muy altos. La demora fue que llegó Carrasquilla al Banco de la República y decidieron empezar a subir las tasas de interés. 75 puntos han subido la tasa en 2 meses, haciendo que la gente que adquiera créditos tenga que pagar más en intereses a los banqueros. Así es como apoyan la reactivación. Y pues vamos a ver qué responden las personas frente a esta subida de tasas de interés por parte del Banco de la República. Es un instrumento de Luis Carlos Sarmiento Angulo, lo fue para Hacienda con Uribe, luego con Duque. Por otro lado, Wilson Arias considera poco inteligente a María Fernanda Cabal en temas de inflación. Resulta que hubo un enfrentamiento con la senadora por el último dato de inflación. El DANE publicó recientemente un indicador IPC relacionado con la inflación en Colombia. El resultado fue 11.44 en lo corrido de este año, preocupando a muchos analistas y económicos. Y pues la uribista María Fernanda Cabal, intentando crear cizaña y creando confusión en los colombianos, pues señaló que este incremento en la inflación se debe al gobierno de Gustavo Petro con los malos mensajes que envía. Y pues el senador Wilson Arias consideró poco inteligente el comentario de la senadora María Fernanda Cabal. Él le pregunta, ¿por qué culpar a un gobierno que solo lleva 2 meses? El presidente Gustavo Petro encontró el país que venía en una tendencia al alza en inflación. La crisis internacional por la guerra de Ucrania y Rusia, la crisis de los contenedores, el aumento en los precios de los fertilizantes, las materias primas hicieron que el mundo en general tuviera un incremento en costos en todas las cadenas de producción, creciendo la inflación en la mayoría de los países. Pues colombianos, María Fernanda Cabal, con tal de confundir a los colombianos, intenta decir que la culpa del alza de la inflación es por el gobierno de Gustavo Petro, sabiendo que el balance que entregó el DANE es de 1 año atrás, ¿no? Y que ha venido en tendencia a la subida. Ella escribió, el gobierno no entendió que cada noticia genera un efecto devastador. Irse lanza en ristre contra la productividad con la obsesión de judicializar todas las actividades económicas bajo las excusas ambientales o de pobreza solo trae ruina. Desde el siglo pasado no se veía esta inflación. Pues señores, en el último año, ¿quién fue el presidente? Duque, ¿cierto? Y de acuerdo a esta gráfica se presenta una tendencia a la alza de la inflación. Y fuera de esto, aquí en esta parte dice que va hasta junio del 2022, ¿no?
Por supuesto, el senador Wilson Arias le respondió a esta gráfica de la señora María Fernanda Cabal y le dijo: les repito, hasta para mentir se requiere cierta inteligencia. Senadora María Fernanda Cabal, el cuadro que usted trae va hasta junio del 2022 y lo demuestra es que el responsable de esta inflación fue su directo presidente Iván Duque. Y pues a los uribistas no les gusta reconocer ni a la señora María Fernanda Cabal ni al Centro Democrático que la culpa de esta tendencia al alza de la inflación es por parte del expresidente Iván Duque, que repartió recursos, que repartió contratos y que hizo un mal manejo de la pandemia. Esperemos a ver a cómo compró cada vacuna que adquirió este señor cuando estuvo la pandemia. Esto no lo han revelado y creo que se destapará otro escándalo en ese instante. Y María Fernanda Cabal le responde al senador Wilson Arias: el que necesita de una mínima inteligencia para leer y revisar las gráficas que sacó el DANE de su gobierno es usted. Si no entiende, pida a alguien que le ayude a ver si le dice que la gráfica es de enero de 1999 a septiembre del 2022. Colombianos, lo que se le quiere hacer entender a la senadora María Fernanda Cabal es que la inflación en el último año vino con una curva ascendente, ascendente y ascendente. Entonces decir que en el gobierno de Gustavo Petro esta inflación creció es decir una barbaridad, porque ya venía a la tendencia de subida, señores, y al manejo de la economía que le estaba dando Iván Duque al país de Colombia. Colombianos, ¿qué piensan de esto que dice el senador Wilson Arias sobre la senadora María Fernanda Cabal y sobre Alberto Carrasquilla? ¿Realmente, colombianos, Carrasquilla ha sido responsable de esta subida de tasas de interés? ¿O qué querrán los bancos? ¿Coger más interés, que la gente se endeude y tenga que pagar más intereses? Pilas, colombianos, con adquirir nuevos créditos, porque estas tasas de interés están por las nubes, señores. El costo de vida está por las nubes. Hay que saber invertir el dinero que se gana. Colombianos, esperemos que compartan este video para que la gente se vaya enterando por qué el costo de vida ha subido tanto, por qué nos enfrentaremos a futuro a una recesión económica a nivel mundial y por qué realmente la inflación venía a una tendencia de subida. Esperemos que les haya gustado y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por la atención y esperamos verlos en otro video.